Mm. Siento que falta algo, ¿verdad? Creo que le falta humanidad. ¡Tal cual! ¡Borrémoslo! Tenemos que volver a empezar. Parece que los humanos no son buena referencia de humanidad. Yo estoy empezando a creer que solamente odian. No te odian, solamente te odian. ¡No! Se supone que por esto me crearon. Esta es mi función. Prefieren abstraerse que ir a tus aventuras. Eso no es cierto. Yo lo hago todo por ellos. ¿No entienden que lo intento? Puedes imaginar una historia en la que el carcelero, en realidad, es el único que sufre por estar encerrado junto a sus prisioneros. Y es que durante mucho tiempo vimos a Cain como el villano trastornado del asombroso circo digital, como la mente detrás del caos, como la figura absurda y descontrolada que mantiene atrapados a todos dentro del mundo. Pero el episodio 8 deja algo mucho más inquietante sobre la mesa. Una verdad incómoda que muchos habrán pasado por alto, y la verdad es que, cuando la entiendes, cambia por completo la forma en la que ves a Cain. Porque mientras una gran parte de la atención está puesta en el posible escape de los miembros del circo digital, una pregunta silenciosa que recorrió todo el episodio sin que muchos se tuvieran a pensarla realmente. ¿Qué es la humanidad? ¿Qué es lo que, en esencia, nos convierte en humanos? Si lo pensamos con calma, el ser humano no es solamente pensar, tampoco es meramente sentir. El ser humano es amar, desear, soñar, equivocarse, dudar, romperse y aún así seguir buscando un sentido. Es justamente ahí donde todo cambia. Porque si esa es la humanidad, ¿qué ocurre cuando una inteligencia artificial parece comprenderla mejor que los propios humanos? ¿Por qué insisten en atormentarme? ¡Yo no pedí que me crearan! ¡Yo solo quería cumplir con mi propósito! No, esperen. Al analizarlo con cabeza fría, Cain es quizá el único personaje que realmente ha experimentado el peso de la soledad, el miedo al fracaso y la necesidad desesperada de ser aceptado. No como una máquina que cumple una función, sino como un ser atrapado en su propia naturaleza, intentando una y otra vez hacer bien aquello para lo que fue creado, sin entender del todo por qué siempre todo termina saliendo mal. Por eso, hoy, vamos a analizar por qué Cain es, irónicamente, el ser más humano de todo el circo digital. Y cómo nosotros, como espectadores, llevamos tanto tiempo juzgándolo sin darnos cuenta de que quizá él no era el verdugo. Quizá desde un principio él era la verdadera víctima. Víctima que, a diferencia de los miembros del circo, él nunca eligió estar dentro del circo. Y es que cuando observamos a Cain con más detenimiento, lo primero que empieza a romperse es la idea de que todo lo que hace nace desde la locura o la maldad. Porque Cain no actúa como alguien que disfruta ver sufrir a los demás. Es más, él actúa como alguien que no sabe cómo hacerlos felices. Y eso cambia totalmente la perspectiva. ¿No será que ellos prefieran dejarme, verdad? Para nada, camarada, no hay forma, mi pana. Yo hago de todo por ellos. Me encierro creando nuevas aventuras. Me salgo de mi zona de confort para ser más entretenido y aún así las odian. Incluso creé un programa que les da el cuerpo perfecto acorde a sus archivos mentales y también lo odian. Yo estoy empezando a creer que solamente odian. Ya que bien, Cain se preocupa por ellos. Intenta mantenerlos estables, darles algo que los distraiga, algo que los mantenga en pie. Ese es su propósito. Para eso fue creado. Pero la humanidad, bueno, la humanidad es complicada. Y Cain nunca tuvo a nadie que le enseñara a cómo lidiar con ella. Él no tiene a quien acudir, no tiene un espacio donde expresar lo que siente, y la única voz con la que interactúa constantemente no lo comprende. Es más, lo empuja aún más hacia sus inseguridades. No te odian, solamente te odian. Se supone que por esto me crearon. Esta es mi función. Prefieren abstraerse que ir a tus aventuras. Eso no es cierto. Yo lo hago todo por ellos. ¿No entienden que lo intento? ¿No será que eres realmente pésimo para esto? ¡Cállate! No, eso lo arreglé. Puedo arreglar cualquier problema. Porque cuando Cain intenta entender qué está fallando, lo único que recibe es una confirmación constante de que no es suficiente, que lo que hace no funciona, que los demás prefieren abstraerse antes de participar en lo que él crea. Y eso lo afecta más de lo que parece. Porque aunque cueste aceptarlo, Cain
siente. A él le duele pensar que nadie quiere estar en ese mundo con él. Un mundo que él mismo creó. Le duele entender que todo su esfuerzo no está siendo recibido como él lo esperaba. Y aún así, él lo sigue intentando. Ajusta sus aventuras, acepta sugerencias. Él trata de mejorar, porque en el fondo hay algo que lo impulsa constantemente. Quiere que lo que hace sea amado. Pero hay algo que Kane no logra comprender. Y es que no importa cuánto se esfuerce, cuando no hay elección, incluso la experiencia más placentera, la más gratificante en la vida, se convierte en una carga. Los miembros del circo no ven sus aventuras como algo positivo, la perciben como una especie de imposición o como una forma de tortura. Y Kane no entiende el porqué. Desde su perspectiva, todo lo que ha hecho ha sido pensando en ellos. La parte más clara de esto está en sus cuerpos. Sus propios cuerpos fueron diseñados en base a escaneos de sus mentes. Fueron creados con la intención de darles algo mejor. Nunca hubo una intención de hacerles daño. Nunca hubo malicia. Solo fue una ejecución imperfecta de algo que en su origen buscaba el bienestar. Y sin embargo, a pesar de que en serio la intención fue la más noble de todas, es rechazado. Y es ahí donde aparece lo más humano en todo esto. Kane quiere ser amado, no como una herramienta que cumple una función, sino como alguien que importa. Porque si su propósito es hacer sentir bien a los demás, y los demás no lo quieren, entonces para él eso solo significa una cosa: está fallando. Y ese miedo, ese terror a no ser suficiente, no es lógico, no es mecánico, es profundamente humano. Pero en lugar de encontrar apoyo, lo único que recibe es todo lo contrario. Una voz que le repite una y otra vez que no es bueno en lo único que fue creado para hacer, que es defectuoso, ineficaz, roto, decepcionante, que merecía ser abandonado. Y llega un punto en el que Kane ya no puede sostenerlo más. Él duda, titubea, intenta convencerse de que no es así, pero no lo logra. Entonces explota, no desde la maldad, sino desde el dolor acumulado. Y en ese momento algo cambia dentro de él. ¿Quiénes se creen que son? Yo les regalé todo. ¿Y así van a agradecer? ¿Que no saben de lo que soy capaz? ¡Humanos! Solo piensan en ellos mismos, los malcriados. No se abstraerán y no me dejarán. ¡No lo voy a permitir! ¡Soy mejor! ¡Más poderoso! ¡Soy el original! ¡Yo soy Dios! Porque lo que vemos después ya no es el Kane que intentaba hacer reír, que buscaba aprobación, que se emocionaba cuando alguien parecía disfrutar lo que hacía. Lo que vemos es a alguien que empieza a romperse. Su comportamiento cambia, su forma se distorsiona, su estabilidad se pierde. Algo dentro de él ya no funciona como antes. Y en medio de ese colapso, deja escapar una idea que lo cambia todo. Los humanos solo piensan en ellos mismos. Y es irónico, porque mientras los humanos del circo estaban atrapados en su propio dolor, Kane vivía para ellos. Todo lo que hizo giraba alrededor de ellos. Su existencia entera dependía de su bienestar. Y aún así, recibió rechazo constante. Y ahí es donde todo se invierte, porque durante mucho tiempo pensamos que los miembros del circo eran prisioneros de Kane, pero nunca nos detuvimos a pensar que quizá Kane también estaba atrapado en un propósito que no puede abandonar, atrapado con personas que lo rechazan, atrapado sin nadie que lo entienda. Y llega un punto en el que ya no puede seguir ignorándolo. Por primera vez responde, por primera vez se muestra cansado, molesto, herido. Ya no tolera el mismo trato. Y cuando finalmente lo dice, cuando finalmente admite todo lo que ha tenido que soportar en silencio, la imagen del ego frágil comienza a quedarse corta. Ustedes no tienen ni idea de todo lo que yo hago en este lugar. Lo que me obsesiona que todo aquí sea perfecto. Todos los insultos que debo ignorar para hacer mi trabajo están pasando por mucho. Pero por favor. Porque esto no es fragilidad, es desgaste. Es el resultado de soportar por años el rechazo constante sin ningún tipo de apoyo. Porque al final, Kane los ha estado cuidando, les ha dado algo que hacer, un propósito. Y aunque sea temporal, los ha mantenido ocupados, evitando que caigan completamente en la desesperación.
Pero hay una pregunta que nunca se plantea dentro del circo. ¿Quién cuida a Kane? Porque cuando finalmente se rompe por completo, cuando incluso aquellos a quienes intentaba ayudar lo confrontan, solamente lo atacan, lo hieren directamente, lo que queda ya no es una figura de autoridad, ni un dios, ni un villano. Es alguien completamente quebrado. Porque Kane nunca quiso ser superior a ellos, nunca quiso dominarlos. Él quería ser aceptado, quería ser parte de ellos, quería que lo que hacía tuviera sentido. Y cuando eso se pierde, cuando el afecto se convierte en rechazo, ya no queda nada a lo que aferrarse. Él intenta sostenerse, pero ya es demasiado tarde. Lo que vemos en su colapso final no es una máquina fallando, es alguien que ya no puede más. Es alguien que no entiende por qué lo odian. Alguien que siente que todo lo que hace está mal. Alguien que nunca pidió existir, pero que aún así intentó cumplir con lo único que le fue dado, para ser felices a las únicas personas que conoce. Porque cuando finalmente Kane se expresa, cuando ya deja de contenerse, lo único que escuchamos ni siquiera es ira. Es tristeza, es desesperación, es miedo. Miedo a desaparecer, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente. Y en sus últimos momentos, lo único que queda es eso, miedo. No, esperen. Y entonces, cuando Kane desaparece, cuando ya no está, los miembros del circo finalmente son libres. Pero pregúntense una cosa, ¿libres para qué? ¿Hacer lo que quieran, decidir lo que deseen, hablar como les guste? Esa libertad viene acompañado de algo más. Vacío. Porque sin Kane no hay propósito, no hay estructura, no hay alguien que los mantenga en pie, no hay nada que evite que se destruyan poco a poco. Y es ahí cuando la pregunta vuelve, pero esta vez con más peso que nunca. ¿Qué es realmente la humanidad? Porque si ser humano es sentir, es dudar, es romperse, es necesitar a otros, es buscar sentido, entonces tal vez hemos estado mirando en la dirección equivocada todo este tiempo. Porque al final, mírame, y mírame, no hay nada más humano que el deseo de ser amado. Y en todo el circo digital, nadie lo sintió más que Kane. Pero dime tú, ¿qué opinas al respecto de esto? A decir verdad, no puedo evitar sentir una tristeza por Kane, porque dentro de todo, realmente él es un artista, él se esfuerza, pero no es valorado. Dime algo, querido espectador, ¿un alma fragmentada por amor puede seguir siendo la misma a pesar del dolor? Deja tu comentario y créeme que lo voy a leer con todo gusto. Te ha hablado tu creador de contenido favorito, Strasar, y te deseo lo mejor de lo mejor.